Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones. Bueno, en la clase de hoy, por favor, página 40 del manual, página 40, por favor, vamos a revisar algunas cuestiones de normativa sobre vivienda mínima, vivienda pequeña, que encontramos, por ejemplo, que ha dicho en algún momento la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, AGIES, ¿sí? Y algunas generalidades, fíjense que dice que el sistema de cimentación debe conformar cuadros o anillos cerrados que coincidan con las habitaciones ambientes, cuyo caso el lado mayor, ojo con esto, no pase los 7 metros. O sea, es bastante, relativamente es pequeño, con el fin de que las cargas se distribuyan lo más uniformemente posible sobre el suelo, ¿sí? Y bueno, la vivienda sea sólida, monolítica, cuando un sismo actúe sobre ella. Por otro lado, vivienda debe cimentarse siempre en terreno estable y debe empotrarse por lo menos 40 centímetros de terreno para vivienda de un nivel y 35 centímetros en muros de concreto liviano. Para 2 niveles de bloque o ladrillo, empotrarse 60 centímetros. Y 50 de, digamos, si tengo material liviano. Ojo con esto. 40 centímetros de cimiento, 60 centímetros de cimiento, estoy hablando de 2 y 3 hiladas de bloque. Esas hiladas de bloque son lo que se considera como emplantillado. El emplantillado, algunos malamente le dicen plantillado de plantilla. Bueno, puede ser hasta cierto punto forzando un poco el idioma, pero digamos es esa distribución básica de unidades de mampostería. Bueno, con esto había unas pruebas, aquí es una edición ya viejita, ya tiene más de 10 años. Pues una profundidad de unos 50, hay que hundir una varilla número 4 para ver la resistencia y tener idea de qué tan compacto está el suelo, si esta varilla entra o no en ese suelo firme. Se parte de 5 toneladas metro cuadrado, eso lo tengo con negría. ¿Por qué? Porque esto es muy relativo, esto es bastante, digamos, cualitativo, cualidad, pero no hay un estudio de suelos que me diga que sí o no. Entonces, cuidado con eso, nos da una idea, sí, pero no es lo mejor. Por otro lado, trabajar con cimentación donde dice que tengo 5 toneladas metro cuadrado, pues hasta cierto punto también sí y no. ¿Por qué razón? Una vivienda, pues hasta cierto punto hacer o no estudio de suelo, pues por lo menos lo básico, es mi punto de vista, que quede claro, mi punto de vista. Sin embargo, si se va a hacer un proyecto, que ahora pues hay muchas lotificaciones y todo eso, 25, 30, 40, 50 viviendas, ahí sí se justifica un buen estudio de mecánica de suelo. ¿Por qué? Si tengo 15, 20 toneladas, 25 toneladas metro cuadrado de valor soporte, lo que voy a hacer ahí es optimizar y ahorrar mucho material en cimentación. ¿Sí? Entonces cuidado con eso. No pierdan de vista ahí el estudio de mecánica de suelos cuando yo tenga que hacer una serie de viviendas, ¿sí? Entonces ahí sí, por favor, mecánica de suelos, me guste o no. Hay lugares, por ejemplo, imaginen esto, 5 toneladas metro cuadrado, que yo fuera a hacer mi construcción en Pacajá Alto, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, o arriba de la nueva ciudad de Los Altos, o por la nueva ciudad de Los Altos. Hay sectores donde ahí lo que usted encuentra es roca. Posiblemente ahí van a ser
100, 500 toneladas metro cuadrado, porque es roca. ¿Y cuál es el problema ahí? Esa cimentación, ¿a qué horas la va a hacer ahí? ¿Cómo va a perforar los surcos para hacer la cimentación que pide la norma? No se puede. Se podría, pero ¿a qué horas lo hace usted? ¿Sí? A veces el martillo hidroneumático hasta rebota ahí. ¿Sí? O por ejemplo, si necesitamos explosivo, creo que decíamos en esta clase, usted necesita contactar con el Ministerio de la Defensa, con el Ejército, puesto que son los únicos que tienen licencia aquí en Guatemala para manejo de explosivo. O sea, les tendrá que pagar a ellos el explosivo y el especialista para que le haga el trabajo de remoción de roca por explosivo. Pero sale por esto. Esto es una generalidad. O sea, estamos hablando de pros y contras. Otros decían que hay que poner una cubeta de agua limpia y ver qué tanto vibra, qué tanto transmite la vibración, el suelo, a esa cubeta con agua. Estoy con un mazo golpeando ahí, generando vibración, ¿sí? Se supone que mientras más compacto esté, pues más va a vibrar. Mientras menos compactado esté, más suave va a estar el suelo, no va a llegar mucho la vibración a la cubeta, además de que se va a hundir el mazo, ¿sí? Bueno, ojo, trabajos preliminares, limpiar vegetación, eso siempre lo hacemos, basura de escombro. Aquí dicen 30 centímetros de escombro vegetal como maleza, raíces, árboles, sí, raíces de árbol. A veces puede ser más, a veces puede ser menos. Cuidado entonces, hay que investigar un poco el uso agrícola que tuvo ese terreno, si fuera un terreno donde nunca se ha construido, ¿sí? Ver si, digamos, en realidad son 30 centímetros o es más. Hay que hacer un poco de excavación. A veces Calicata me ayuda bastante porque puedo ver diferentes estratos de uso de bosque. Recuerdo un caso muy especial, digamos, por mencionar un nombre, por ese sector de Santiago de Compostela, por ejemplo. Nos estamos yendo aquí camino a San Juan Ostuncalco, por donde está la nueva fábrica de Botrán, por poner ahí un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Lotes en terrenos un poco pendientes, y si uno ve ahí, es complicado porque la primera capa, 20-30 centímetros, lo que uno encuentra ahí, es a veces restos de caña de maíz, o sea, ahí fue sembradío de maíz, algunas partes, no todo. Y si sigo excavando un poco, otros 30 centímetros, llego a los 60, 70 centímetros. A veces me topo con raíz de encino, raíz de pino, que no se limpió muy bien. Y después de eso ya encuentro un buen suelo para hacer cimentación. Entonces a veces puede ser que esa capa vegetal sea no los 30 centímetros que dice la normativa. ¿Y cómo hago para ver eso? Pues necesito ir al lugar y hacer excavación y ver qué encuentro, ¿sí? Tengo que tener noción de cómo es una raíz de pino, cómo es una raíz de encino, si estamos hablando aquí, digamos, del altiplano, o por ejemplo de especies, digamos, de la boca costa o de la costa sur, cuáles son los tipos de vegetación más frecuentes, para ver si encuentro alguna de esas raíces y el suelo me está diciendo, bueno, la capa vegetal aquí fue tanto, ¿sí? Entonces, cuidado, porque aquí es otra generalidad. Y entonces, aquí por ejemplo nos recomiendan golpear con mazo de 25 centímetros el terreno hasta volverlo firme y duro, un famoso apisonador. A veces funciona, a veces no, a veces hay que estabilizar con un poquito de cal, o un poco de ceniza, un poco de cemento y un poco de selecto. ¿Cuánto? Pues hay que sacar un poco del suelo, haga usted sus muestras, ¿sí? Juegue usted con proporción hasta que usted encuentre una que le satisfaga para hacer la cimentación, sin olvidarse del costo, por favor. Ese detalle es importante. Y bueno, aquí pues módulos no más de 4 viviendas. Si teníamos aquí 7 metros la longitud máxima del ambiente, 7 por 4,
máximo módulos de 28 metros, lo tengo subrayado, y desniveles no mayores a 80 centímetros. Mire, bastante restrictivo. Y hay que ver un poco el paso de tuberías, que no pase del todo por el cimiento corrido, ¿sí? Sobre todo nunca debe atravesar la solera de amarre o de humedad. Y aquí entramos ya con detalles de cimentación que usted puede leer despacio. Viviendas de bajareque, ahora las quitaron. Viviendas de bloque y ladrillo, de concreto liviano, prefabricado, ladrillo de un nivel, de dos niveles con muro prefabricado. Mire la norma cómo se queda aquí, es la primera edición, ya es un poco viejita. De eso yo interpreto esto, la norma no trae esto, fui yo quien interpretó esto. Vale la pena que usted lea lo que dice la norma con respecto a los dibujos que le propongo en clase. Ahora, fíjense una cosa interesante aquí. Las viviendas de bajareque, las viviendas de adobe, a veces nos han vendido la idea, el adobe estructuralmente es malo, el bajareque es malo, no resiste los sismos, es malísimo para los sismos, ¿sí? Tampoco se crean eso tan así a la ligera. No, pero mire ustedes lo que pasó en el terremoto del 4 de febrero de 1976, que 22,000 muertos en Guatemala y toda esa cuestión. Es cierto, pero no todo es así. El problema del adobe es el siguiente. Digamos que el adobe fuera esta calculadora. La forma correcta de encadenar el adobe es, digamos, voy aquí, acá, acá, acá. La siguiente línea pues la voy dejando cruzada entre dos adobe, como mis manos, ¿sí? Entre mis dos dedos, ¿sí? Voy encadenando. Pero esta es la forma adecuada de colocar el adobe. Ahora, dificultades con esta cuestión del adobe. El problema es que salen a veces muros muy anchos, de 40, 50, 60 centímetros, son unas paredotas. Y algunos hacían un poco una tecnología ahí que era el famoso tapial. Tapial no es más que donde va ese adobe voy rompiendo un poco el adobe y voy dejando unos encadenados como X con ladrillo tayuyo o con un poco de piedra que le da más rigidez. Incluso algunos levantaban en viviendas de un nivel medio muro de piedra, imagínense, piedra, y el resto, el adobe con sus crucetas, con sus encadenados de ladrillo y un poco de piedra. Imagínense lo rígido de eso. Entonces, por ejemplo, hay algunas viviendas en el centro histórico que pasaron el terremoto de 1902, pasaron el del 76, pasaron el 2012 y todavía están ahí. Y no que el adobe es malo, no, fue bien utilizado, que es diferente. Claro que en 1902 mucha vivienda de adobe también se vino abajo por malas prácticas en la construcción de adobe, eso también es cierto, pero no todo fue así. Entonces el problema en el terremoto del 76, y le cuento esta historia porque eso es importantísimo, por costo, partes del centro de Guatemala, me refiero al país Chimaltenango, o algunas partes de Guatemala, imagínense, todavía empezaba el anillo periférico, era una ciudad muy diferente, ¿sí? Gente que tenía, digamos, lotes un poco pequeños, el adobe no lo colocaron aquí. Lo que hicieron ellos es que hicieron su muro con adobe de esta manera, quedó muy esbelto el adobe. Entonces el terremoto no tuvo mayor dificultad en tirar esos muros de adobe tan delgados y tan esbeltos, ¿sí? Claro, en algún momento la industria de cemento sacó partido de eso, diciendo que el adobe es malo. Incluso hasta la normativa esta sacaron el adobe,
¿sí? Pero no es que sea malo, es que estaba mal aplicado, tecnología mal entendida. Ahora, ¿por qué la industria del cemento no dijo nada? Es que eso es lo curioso, ¿por qué no dijo nada hace 10 años en San Marcos, con viviendas de bloques de concreto que se partieron, viviendas nuevas, y no dijeron nada? Entonces también igual de malo es el bloque. Tenemos un contraejemplo ahí. Estamos falsacionando esa teoría de que el adobe es malo. No, lo malo es cómo se aplica. Entonces, no es ningún secreto, por ejemplo, que a veces algunas industrias de cierto tamaño, de cierta magnitud, con tal de mantener mercado e imagen, pues inviertan mucho en programas educativos como el nuestro. Veamos, por ejemplo, la cuestión del capítulo del ACI, de donde pues sus servidores fundadores del 2013. ¿Quién está atrás de todo eso? La industria del cemento. Está atrás del Instituto de Cemento y Concreto de Guatemala, que antes no había. ¿Y cómo vamos a construir con concreto y mampostería en un país sísmico? Si voy a revisar, por ejemplo, empresas certificadas, es diferente, empresas certificadas que trabajen con estructura metálica, me sobran los dedos de la mano, ¿sí? Tengo un montón, digamos, de gente que hace estructura metálica improvisada, sin ningún estándar, muy poco estándar de seguridad, casi no hay, una artesanía, pero veamos alguna industria que de estructura metálica, de madera prefabricada, de madera contrachapada, sí, que esté haciendo propuesta para fabricación de vivienda u otras cosas, casi no lo tengo, ¿sí? Insisto, ahí usted podría tener un buen tema de trabajo de graduación, ¿sí? Pensemos en eso, en un país con sismo, con pendiente, pues a veces nos convendría mejor material estructural liviano y no concreto y mampostería, pesa mucho, ¿sí? Le dejo entonces esa cuestión a nivel de reflexión, ¿sí? Haciendo, digamos, una crítica, si lo quiere ver, del medio nacional, cómo está esta cuestión, pues. Entonces, viendo esto, bajaré que pues si se hace bien, pues funciona. Y tiene una gran virtud este material. Este material, a diferencia de las viviendas de block, se hace mucha vivienda de block por espacio, espacios pequeñitos, ¿sí? Lotes pequeñitos, ¿sí? El problema de block y losa, cuando es temporada fría, por ejemplo aquí en Quetzaltenango, a veces son viviendas muy frías, y cuando es verano y hay mucho calor, son viviendas muy cálidas. No es tan agradable estar ahí. La vieja tecnología, digamos, de las casas del centro histórico, algunas de esas una paredota de adobe, ¿sí? Se apelmazaba el suelo, se dejaba un poco de espacio, entarimado de madera, y se dejaba ventilación entre el suelo y la madera, unas rejillas de ventilación que usted ve en algunas casas del centro histórico. Paredota grandota de piedra con adobe, originalmente teja de barro con doble tapanco, regla o digamos tabla, y abajo el tapanco decorado, ya sea machimbre o por ejemplo a veces se puso de moda lámina de plomo, sí, así prensada con textura, como ver el Hospital San Rafael, sí, aquí por la zona 1 por el Colegio Teresa Martín. Pero ¿y eso qué? Con tanto material usted tenía sello térmico. Viviendas que, por ejemplo, para un clima un poco seco como el de Quetzaltenango, y en esta época que todavía no llueve, cuando cae ese frío de la mañana, el ambiente adentro es cálido, porque es muy bajo el coeficiente de inversión térmica. Y cuando es aquel gran calor del mediodía, el ambiente adentro es fresco, ¿sí? No necesito mucho de aire acondicionado, no necesito de un ventilador,
no necesito mucho de calefacción. Tengo que jugar un poco con el manejo de humedad, eso sí, porque si lo manejo mal a veces se convierten en viviendas un poco húmedas. No sé, comentario con esto. Algo con esto, alguna experiencia, alguna vivencia con esto. No, Inge, solo estaba viendo yo de que allá mis abuelos tienen una casa ya viejísima y ellos sus paredes, digamos, son de pura piedra y lo mismo que usted, y el techo es de teja también, y lo mismo que usted dice en las mañanas, adentro está caliente, digo usted, y en las tardes es bastante fresco. Porque también tiene como que repello de barro o algo así. Exactamente. Siga, por favor. Sí, y están hechos con vigas de madera, de corazón de ciprés, creo que es, o no sé. Pero están colocadas bastante juntas, digo usted, como tal vez una separación de unos 40 centímetros, y las vigas son bastante de buen tamaño, digo usted, bastante anchas, ajá. Y ahí tiene la casa, ya tiene más de unos 100 años tal vez, y ahí sigue parada. Exacto. Tienen buen peralte. Algunas de estas, fíjese que las uniones de las vigas, algunas ni siquiera llevaban clavo, llevaban cuero de res. Y miren una cosa que se ha perdido. Las fases de la luna y el corte de madera. Las fases de la luna y el sacrificio de reses para carne y por la cuestión del cuero, ¿sí? Generalmente se buscaba a veces, si no estoy mal, nunca se hacía eso en luna llena, se hacía eso en luna nueva. ¿Por qué? Luna llena un poco más de efecto gravitacional, y eso implica que, digamos, la madera están más llenos los poros de agua, es un poco más difícil hacer el corte, ¿sí? Entonces hasta eso hay que observar las fases de la luna para saber cuándo hago corte de madera, cuándo hago sacrificio de reses, para aprovechar de mejor manera ese tipo de material. Hasta eso es necesario ver. Pero eso se ha perdido. Incluso algunos concretos, por ejemplo el de la Catedral del Espíritu Santo, estoy hablando aquí de Centro Histórico, de la Zona 1 del Parque Centroamérica. El concreto de esa parte vieja, si usted se da cuenta, ahí no utilizaron cemento de bolsa. Ahí era, pues sí, un cemento muy rudimentario con cal. Algunas veces daba risa porque hasta parecía receta de cocina. Llevaba clara de huevo, llevaba un poco de leche, pero obviamente no había leche en polvo, pues, sino leche, digamos, de vaca, porque eso tiene cierta liga también. Y eso al revolverlo con cal y los agregados, generaba una mezcla tan resistente e incluso mejor que el concreto prefabricado de hoy. Esa era otra cosa, era otra gracia. No cualquiera era maestro albañil. Esa es otra situación. Hoy día casi cualquiera se tira de albañil y ya no hay tanto control como antes, había mucho celo en el gremio, ¿sí? Y eso implica, digamos, el manejo de esos materiales. Algunas de estas recetas, de estos procedimientos, posiblemente los va a encontrar en planos del IDAE, planos de centro histórico, planos, digamos, de cuando uno tiene que hacer reparaciones con el Ministerio de Cultura y Deportes, ahí sí. Entonces a ellos como que sí, en medio de todas esas restricciones, digamos, de centros históricos, cuando se rescata eso, pues sí hay algo valioso que queda allí. Y ahí no estoy utilizando a veces material de muy alta tecnología, la cosa es conseguirlo, y si lo sé manejar bien, me puede dar buen resultado, pero eso implica supervisión y conocimiento. No sé, algo con esto. Aquí les estoy replanteando todo otra vez. ¿Sí? Miren, la construcción no deja de ser a veces igual que la medicina hoy. ¿Qué hizo, digamos, las farmacéuticas? La tendencia de lo que preparaban antes los químicos farmacéuticos, antes los médicos incluso sabían hacer sus recetas. Usted iba con el boticario, hágame esto, esto es lo que me recomendó el médico, le hacían su receta, ¿sí? Ahora no, todo eso ya viene preparado de fábrica.
¿Para quién es la plata? Para la industria, por supuesto. Aunque a veces no son los mejores resultados. Genera a veces mucho efecto secundario y cierta dependencia. Entonces, construcción a veces con tanto prefabricado sí voy a ahorrar mucho tiempo, pero a veces no es lo que yo quiero o lo que en realidad necesito. Entonces, bajaré que mire, hay que hacer algunos bloques de estos y dejar este trapecio acá con reglas de madera. Aquí tengo algunos detalles, usted lo puede ir leyendo un poco más despacio. Vivienda de bloque y ladrillo, mire, algunas cosas, concreto ciclopio, o sea, con piedra. Bueno, lo importante aquí, mire la proporción. Concreto dicen 1, 2, 3, ciclopio 40% de piedra. El problema es que ese 1, 2, 3 hay que revisar cómo está ahora la calidad de cemento. Posiblemente va a ser un 1, 2, 2. Dese cuenta que le estoy quitando una parte de piedrín. ¿Por qué? Porque el cemento ahora pues ha bajado mucho su calidad. ¿Y a qué se deberá? Dirá alguien. Es igual, les decía yo, que las bolsas de Sabritas, que las bolsas de Tortrix. No pueden subir mucho el precio porque entonces las personas buscan qué otra cosa consumir. En economía eso se le llama bienes sustitutos, que sustituiría el cemento si sube mucho el precio, pues. Entonces, como en el cemento sé que una bolsa es un pie cúbico con un peso de 42.5 kilogramos, voy a fabricar un cemento con un poco más de basura, con un poco más de escoria, para mantener más o menos el precio. Es que esa es otra cosa, hay que verlo del lado del fabricante. ¿Y eso qué? Que tengo que ser muy cuidadoso con mis diseños de mezcla. Tengo que revisar con mucho cuidado mis diseños de mezcla. Bueno, aquí una cosa muy importante, por favor, es la famosa solera de humedad, aunque aquí ellos le llaman solera de amarre. Si esa solera está mal ubicada, tengo problema. La idea de la solera es esto. Pensemos que aquí está mi vivienda. Este es el digamos, piso de la vivienda. Es el nivel interior, digamos. Mientras que el nivel exterior me tiene que quedar por acá. Digamos de la calle. Por ejemplo, si esto es más o menos, por ejemplo, diríamos aquí menos 0. ¿Qué le diría yo? Si este es metro. Si esto mide 15, digamos la mitad, 7.5 centímetros. ¿Sí? Mi asurado del terreno. ¿Sí? Eso tiene que quedar así. Muy importante a la hora de supervisar. El problema es que si, por ejemplo, ojo, aquí voy a seguir el muro. Aquí está el muro. Aquí está el bloque, por ejemplo. El problema está que si yo me equivoqué, no chequeé bien esto, y la solera me quedó así. ¿Cuál es el problema? Pensemos que aquí está el bloque. El problema está que cuando yo me dé cuenta, la humedad del suelo
va para acá. Sobre todo en época de lluvia. Esto sube por capilaridad. Ingeniero, fíjese que la casa que usted hizo, desde hace como 3 meses empezó a subir la humedad, empezó a aparecer humedad en mi pared. No he usado mucho el baño, no he usado mucho la cocina. Esa casa la dejé ahí, hasta cerré la llave, digamos, de paso, digamos, del sistema de agua, porque no he estado ahí estos 3 meses. O sea que no puede ser fuga de agua. Pero fíjese que qué sorpresa, cuando entré a la casa, todas las paredes están húmedas. Lo más probable es que la solera de humedad quedó abajo del nivel del suelo. Entonces la humedad del suelo buscó camino y subió por la pared. Bueno, ¿y qué es lo que tendría que hacer? Tal vez la forma más sencilla sería de que usted le bajara un poco el nivel del suelo y que quedemos así. Habría que hacer esa corrección. Pero mucho cuidado. Cuando la solera de humedad está mal colocada, mal ubicada, nos va a dar problema de humedad en las paredes. O sea, la solera de humedad tiene 2 funciones. Una, servir de anillo de refuerzo estructural, y además, como es concreto y tiene que quedar bien apelmazado, bien compactado, la solera de humedad me va a servir de sello de humedad para que ésta no suba a la pared. No sé, ¿algún comentario con eso? ¿Está clara la idea? Sí, Inge. Está bien, muy bien, de acuerdo, Cristian. Ese detalle es muy importante a la hora de supervisión. Voy a supervisar, tengo que ver que esa solera de humedad quede bien colocada para que haga ese sello de humedad. Y obviamente lo que yo trato de hacer aquí es cubrirme las espaldas de que la edificación que se va a hacer esté funcionando como debe. Sí, entonces mucho cuidado con la ubicación de la solera de humedad, por favor. Ahora, pros y contras con todo lo que propone la normativa esta. Pros y contras. Aquí, según esto, tengo 3 alternativas, más o menos. Una, 2 hiladas de bloque, un bloque en U, voy colocando pines de concreto. No es muy resistente, tal vez recomendable en un suelo que no tenga mucha humedad, porque si no, por aquí se puede colar un poco de humedad. En realidad el concreto compactado únicamente es la llenura de esta U, ¿sí? Este de aquí está un poco mejor, pero aún así este es el cimiento. El bloque en U pues tendría que estar muy bien hecho para evitar ese problema de filtración. Tal vez la mejor forma puede ser esta, mire, todo esto es concreto, mire, claro, un poco más caro por el bloque de concreto que tengo que fabricar. Ahora, este asunto que a veces ellos proponen funciona, no. Para mí el problema es cómo construyo esto. Porque vean, tengo una base de inferior de 35 centímetros, mientras que aquí tengo una de 20. Hacer esta figura a veces implica que tengo que tener formaleta, por ejemplo, costanera con soldadura, costanera con un par de pasadores que haga esto, mire. Costanera, digamos, con un par de pernos que pase de ambos lados.
colocar el concreto y después tengo que ver cómo relleno eso. Para mí, aunque tiene suficiente acero, el concepto es bonito, la dificultad para mí un poco es cómo construyo esto. Digamos, primer nivel con techo de losa y voy en transición hacia 2 niveles, pues simplemente aumenté un poco el ancho del cimiento corrido de 35 centímetros. Miren. Aquí también tengo 35 centímetros. Me voy hacia 40 centímetros, un poquito más de peralte, un bloque más y aquí está la solera de humedad. Esto se ve un poquito mejor. Otra es hacer estas figuras, todo concreto, me parece bien, mucho más resistente. A hacer este trapecio, como le digo, para mí la dificultad es esto. Aquí tengo relación 1-2. Como también puedo hacer esto. Entonces, esta es una interpretación de esa normativa viejita. Usted ya podrá revisar un poco más despacio todos esos detalles de construcción, porque sí, tengo que ver algunas de esas cosas allí. Y la última vez que salió un poco sobre esto, pues más o menos es la misma norma. Esta creo que está todavía del 2010, ya todavía tiene 12 años. Más o menos la primera anterior, que es un poco más vieja. No hay muchos cambios acá. Lo único que sí agregaron ellos es esta tabla, que me permite, digamos, hacer alguna comparación con esto. Tengo aquí algunas categorías, tengo dimensiones, tengo refuerzo. Esa tablita pues sí, se le ve un poco más de utilidad. Aquí está un poco lo que hablábamos del adobe y la piedra. Miren, aquí van las crucetas de ladrillo. Lo que hablábamos al inicio de la clase. Un muro esbelto respecto a un muro no esbelto, que esto es incorrecto para adobe. Lo correcto es hacer esto, miren. Hasta cierto punto a veces son viviendas un poco bajitas, con paredes muy anchas. Entonces, el sismo ahí a veces sí tiene un poco de problema. Volcar o romper el muro, eso sí, no es lo mejor, por supuesto. Ya si tenemos un edificio a la par, no tiene que tener su juego, ¿sí? Entonces es el famoso tapial, por ejemplo, piedra, adobe, y tengo crucetas de ladrillo de la misma piedra que van formando, digamos, anillos con cierta rigidez. Bueno, digamos ventajas, desventajas con el adobe: material local, ahorro de transporte, bajo coeficiente térmico, lo que hablábamos, ambiente fresco al calor del mediodía y cálido para el frío del atardecer amanecer, ambiente más agradable y fresco con la debida ventilación, mejor conservación de alimentos y otros bienes perecederos, si se maneja es durable, muros gruesos permiten realizar en sus muros muebles y gabinetes metidos, tallados en la pared, ¿sí? Desventajas: muros muy anchos y pesados, se requiere de un solar o un terreno amplio, requiere mantenimiento y remozado. Remozado a veces quiere decir que tengo que quitar el repello, lo puedo poner un poco de malla estructural para reforzarlo un poco, puedo repellar después, ¿sí? Repella en buenas condiciones, es propenso a absorber humedad en la estación de lluvia. Para manejar este problema se puede colocar drenaje francés que vierta a un espacio al aire con sol. Requiere mayor cantidad de mano de obra y por lo mismo es caro. Más o menos la idea del drenaje francés, creo que aquí tenía un dibujito, es esto, mire. Colocar tubería con perforación con cierta pendiente para que me ayude a evacuar
la humedad del muro, ¿sí? Tengo que perforar, dejarlo un poco de pendiente, tubos como estos que tenemos acá, como que fuera una flauta, aquí abajo me funciona de canal, y esto pues tengo que sacarlo a un patio interior, por ejemplo, o incluso podría quedar al ras de la calle. Digamos que se vea, por ejemplo, el tubito, ¿no? Puede ser un tubo de 3, de 4 pulgadas, ¿sí? Con su mallita, para que no entren animalitos, ¿sí? No entren bichos. Y la idea es que precisamente la pared respire, ¿sí? Que tenga para dónde sacar el exceso de humedad. Incluso a veces con calibre más pequeño, diámetros más pequeños de tubería de PVC pluvial, por ejemplo, puedo manejar esto con casitas de bloque común y corriente. Tenemos el típico caso, digamos, de un vecino que, digamos, en su momento tiene un tanque que tiene siempre filtración y en el tiempo pues empieza a humedecer mi pared, nunca arregla el vecino sus cosas o de repente no está, pues puede que a veces un drenajito francés le ayude a manejar un poco ese problema. Resulta que ya le echó impermeabilizante y en vez de impermeabilizante le colocó azulejo a su pared y ni aún así. Bueno, entonces lo que usted tiene que ver es la forma de evacuar, de sacar esa humedad. No se ponga a pelear con la humedad, mejor evacúela, mejor sáquela de la pared. Ese es otro detallito importante para manejo de muros. Bueno, aquí lo tengo generalmente para adobe, pero podría funcionarme con mampostería en algunos casos extremos. Bueno, creo que eso sería la clase de hoy. Si hubiera algún comentario, ya estoy llegando a las 7 menos 20. Todo claro, Inge. Bueno, está bien, Cristian. Bueno, entonces si gustan dejamos la clase aquí, muy agradecidos por su asistencia. Muy bien, le deseo entonces una feliz tarde, una feliz noche y con permiso.